Haz lo que ames, encuentra lo que te hace feliz, apasionate por algo. Suena súper padre para ponerlo en un post de mi feed de Instagram con un diseño súper llamativo y original. A mí la verdad me gusta. Es más, cuando veo estas frases hasta busco la forma de ponerlas en mi fondo de pantalla del celular y así para que no se me esté olvidando todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo bonito que se lee y que una llega a concordar con eso, porque es algo que te emociona verlo guardado, en realidad muchas veces no sabemos qué es eso que nos apasiona, eso que nos haga hacer las cosas distintas para llegar emocionadas a la reunión de amigas, por así decírtelo, y decir, oye, ¿sabes qué? Amo mi trabajo. Voy a citar una frase del libro Encuentra tu porqué de Simon Sinek, que dice así, la satisfacción es un derecho y no un privilegio. Cada uno de nosotros tiene derecho a sentirse realizado por el trabajo que hace, levantarse motivado para ir a trabajar, sentirse seguro mientras lo desempeña y regresar a su casa con la sensación de haber contribuido a algo más importante que sí mismo. Esta sensación de satisfacción no debiera ser una lotería reservada a unos pocos afortunados que pueden decir, amo lo que hago. ¿Tú a qué bando perteneces? ¿Al de las afortunadas o al de las que aún están indecisas y no saben ni para dónde? Este tema realmente me encanta y creo que es la base fundamental del eje del cómo queremos vivir nuestra vida. Así que hoy me acompaña Meme. Ella es coach de vida y propósito y creadora de la comunidad Exprima la Naranja. Ella es una experta en este tema y todo su contenido está enfocado en ello. Así que quédense, de verdad, quédense, porque estoy segura que será de muchísimo interés para aquellas que aún sienten que les falta ese algo más a su vida. Así que ahora sí, doy la bienvenida a Meme. Muchísimas gracias por estar aquí en Increíblemente Imperfecta y por haber aceptado mi invitación muy pronto. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todas las que nos están escuchando en estos momentos? Yo feliz de estar acá, de las cosas lindas de la virtualidad. Conocer Sí, personas a través de las redes sociales es una experiencia muy bonita. sí, así es. Y más que rompe fronteras, porque Meme es de Colombia y bueno, Así yo es. soy aquí de Veracruz, entonces es padrísimo esto de estar conectando con otras mujeres de otros países y que podamos intercambiar toda esta información y sobre todo también exprimirte, así como tienes tu contenido de Exprime la Naranja, exprimirte porque este tema, aunque no lo creas, es un tema que a mí me da muchas vueltas y que he hablado mucho al respecto en este podcast, porque sí, como yo decía en la introducción, es el eje de la dirección de nuestra vida, ¿no? Y hay muchas veces en que lamentablemente estamos perdidas pues porque realmente no nos ponemos las pilas en interiorizar lo que sentimos y lo que queremos, como que nada más navegamos con la corriente. Y yo creo que la vida es tan valiosa y es súper importante saber hacia dónde la quieres manejar, hacia dónde quieres ir, ¿no? Mm, Entonces, es por eso que quise invitarte y me gustaría empezar esta plática, esta entrevista, pues preguntándote realmente, a ver, primero, ¿qué es el propósito? ¿Qué es realmente el propósito y por qué crees que es muy importante tenerlo claro? Me encanta esta pregunta porque yo siempre hago un pequeño disclaimer antes de contestar y es porque a mí siempre me gusta verme como una gran estudiante de la vida. Entonces, yo te voy a responder desde todo lo que yo he estudiado acerca del propósito, pero también te voy a responder desde mi experiencia personal, habiendo encontrado mi propósito personal. Y esto es importante porque para mí el propósito tiene un significado distinto cuando lo estudié que cuando lo viví. Ok, Entonces, en resumidas cuentas, para mí el propósito, y sin ánimo de teorizar, porque no me gusta teorizar, sino es simplemente una manera en la que yo vivo la vida, el propósito es una decisión consciente de vivir tu vida desde la coherencia de todo lo que eres. ¿Eso qué significa? Todo lo que eres es todos tus valores, todos tus talentos, todas las cosas que te apasionan, todos tus sueños, en realidad desde tu ser más auténtico. Entonces, cuando decimos que perdemos el propósito o que no tenemos un propósito, para mí, es porque hay una desconexión, hay una ruptura, hay una distancia muy grande entre la vida que tú sabes que puedes tener y la vida que tienes. Y esa desconexión se representa a través de una emoción muy grande que muchas sentimos, que se llama la insatisfacción. ujú, Y la insatisfacción es esa sensación que además te hace sentir confundida, estancada, que nada te fluye, que como que no sabes para dónde ir, que estás perdida. Toda esta sensación es lo que yo llamo insatisfacción, digamos de manera global, y lo que hace es mostrarte que la vida que ves afuera, que esa vida que has construido hasta el día de hoy, tengas la edad que tengas,
es diferente a la vida que tú sabes que puedes vivir. Y ahí es donde yo digo que no hay propósito. Qué fuerte. Porque imagínate que ahorita como acabas de decir, teniendo la edad que tengas, pero hay veces en que la edad pesa muchísimo y yo creo que Mm. esta parte de la edad es lo que, no sé, a mi parecer, ¿eh? No sé tú cómo lo has visto en terapias que das, en consultas, eso hace que uno no quiera dar el paso porque piensa que ya es demasiado tarde. Precisamente porque hay una confusión muy grande a mi manera de ver respecto al tema de propósito y es que tendemos a confundir el propósito con un trabajo. Ok. A ver, el propósito es, por decirlo así, la base de lo que para mí es una vida feliz, ¿sí? El propósito es un pilar. Y en ese pilar o en esa base o en esa estructura, tú montas otras cosas como un trabajo. Evidentemente, tú siempre puedes decidir si quieres materializar tu propósito a través de un trabajo. Entonces tú puedes decir, Mm, a mí me encanta, me fascina hacer esto, entonces yo voy a tener un emprendimiento que haga esto, o me voy a cambiar a una empresa que haga esto, o voy a estudiar una nueva carrera que haga esto. Pero no necesariamente significa que en el trabajo en el que estés no puedas vivir tu propósito. ok. Un ejemplo de eso es, si tú descubres que tu propósito, por ejemplo, es enseñar, ¿sí? O transmitir conocimiento, como es, por ejemplo, el mío, pues yo esto lo puedo hacer en cualquier empresa, en cualquier lugar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Mi elección. Me Mm, decido poner mi propósito combinado con mis pasiones porque para mí tiene más sentido y llena más mi alma, algo que me guste y que me apasione y no solo algo en lo que pueda estar en propósito, es decir, que el tema me guste. Pero como tú siempre puedes decidir, también dependiendo del nivel de exposición al propósito que quieras tener, esto es importante porque no todo el mundo está en el mismo nivel. Entonces, ujú, hay una escala, ponle que es algo así como tú puedes elegir de 0 a 10, donde 10 es vivir en propósito 100% y 0 es no vivir en propósito. Aunque tú conozcas tu propósito, tú puedes elegir no vivir en propósito, ok. ¿sí? ¿Y eso de qué depende? De los miedos que tú tengas, de miedo sobre todo y creencias que todavía de pronto no hayas resuelto y que todavía te estén atadas a ti y que no te estén impidiendo por lo menos soltar esas cargas. Y si decides 100%, pues también tienes unos riesgos, ¿no? En el que tienes que reinventarte muy seguramente, reestructurar tu vida, hacer algunos ajustes. Y no todas las personas estamos en el mismo momento de Ok. vida donde podemos tomar esas decisiones. Por eso a mí me gusta verlo como una escala, porque el propósito es un proceso en el que tú lo conoces, sí, pero lo que sigue es lo más importante, porque es cuando tú genuinamente decides si lo quieres materializar y cómo. Okey. O sea, una cosa es identificarlo, y ya otra cosa es, órale, ¿vas o no vas? Exacto, exacto. Entonces, la gran mayoría de las personas que me contactan a mí están como en esa conversación de ¿qué hago? Me siento confundida, me siento Okey. insatisfecha, ¿qué hago? Entonces, lo que hacemos ahí, particularmente en mi trabajo, es que yo las acompaño a conectarse con ellas mismas, primero que todo, porque como te digo, el propósito es una desconexión genuina de lo que tú eres como mujer auténtica. Entonces, trabajamos las creencias, trabajamos los miedos, trabajamos el proceso hacia el interior, conectamos con el propósito, hacemos un plan de materialización, pero en ese plan de materialización tú te pones los tiempos que tú consideres, ¿sí? Y que a ti te Ujú. hagan sentir cómoda y que a ti te gusten y que a ti te hagan sentir que estás realmente moviéndote. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú tienes un propósito, tú ya tienes un mapa de ruta. Entonces tú ya sabes Okey. hacia dónde mirar y hacia dónde dirigirte porque tú ya conoces esas partes de ti que antes no veías. Sí. Esa es la gran diferencia. ¿Y tú siempre supiste cuál era tu propósito, o pasaste a lo mejor también un No, camino de reencontrarte contigo? no. Mira, yo te soy muy honesta. Yo creo que para mí ha sido un proceso muy profundo, también un poco de autopeleas, como digo yo, porque yo siempre he pensado que yo soy una persona muy privilegiada, ¿sí? Yo Okey. siempre he pensado que el propósito no era para las mujeres privilegiadas, las que nos criamos en una buena familia, en un buen hogar, que tuvimos buena familia, que tuvimos buen estudio, buen acceso a todo en realidad. Porque yo pensaba que el propósito era para las personas que tenían dificultades, que realmente habían sufrido.
Y creo que Ujú. para mí la autopelea surge porque yo al tenerlo todo y al ser tan privilegiada no era feliz, ¿sí? Okey. Entonces, esa conversación fue muy fuerte en mi caso porque lo que hizo fue sacudirme y decirme, lo tienes todo y aún así no eres feliz. Esa conversación fue la que empezó a en mí particularmente a abrir las posibilidades de descubrir una nueva versión de mí que tuviera más que ver conmigo que con lo que yo creía que estaba bien, que con lo que yo creía que era el éxito, que con lo que yo creía que era la manera correcta de vivir. Eso abrió en mí como una llaga, un cráter que solamente yo podía solucionar en ese momento y que tenía que ver con poder conocer realmente cuáles eran todas las sombras que tenía y cuáles eran todos los miedos que tenía que me estaban alejando de mi verdadera esencia. Porque tú, tu esencia, yo creo esto genuinamente, la conoces cuando estás pequeña. Porque cuando tú eres una Ujú. niña no tienes ego, ¿sí? Entonces, Okey. en ese momento es cuando tú realmente entiendes para qué estás acá. Lo que pasa es que se te olvida, ¿sí? Entonces, cuando yo Mm. recordé y empecé a analizar mi vida y mi historia, empecé a meterle a todo esto que yo hago muchos elementos, empecé a encontrar que yo vine al mundo porque yo soy genuinamente una estudiante de la vida. A mí Dios me puso en este camino para estudiar y para compartir mi sabiduría con las demás personas y para Mm. ayudar a esas personas a encontrar su camino, que yo escogí en el mundo del crecimiento personal porque es lo que me conecta, porque es lo que me gusta, sí, pero lo hice toda mi vida en carreras que nunca me gustaron, en situaciones que no me llenaban. Entonces, por eso es que sé que soy una estudiante de la vida, porque fui capaz de hacerlo aun cuando no me motivaba lo que hacía. Por eso Claro. las motivaciones también son parte del propósito. Yo lo que hago es armar como una gran ecuación de esos componentes que para mí son propósito, pero que al final te garantizan, como digo yo, a que tú realmente encuentres un lugar en el mundo donde tú puedas sentir que eres fan de tu vida, porque al final para mí el propósito es ese, es Qué bonito. realmente amar tu vida como es, como está. Qué bonito lo de fan de tu vida, Mm, eso no lo había como que visto así. ¿Y sabes qué? mm, Suena tan, no, o sea, es como algo utópico para muchas de nosotras, o sea, como que dices: "Ay, ¿a poco todavía se puede esto? ¿A poco sí se puede vivir así?", ¿no? Y pues sí, sí se puede vivir así siempre y cuando, como comentas, o sea, también tomes tú la iniciativa de querer, trabajar en eso y sobre todo encontrarlo. Y aquí me lleva a mi siguiente pregunta, que es, que digo, ya nos empezaste a decir varias cosas que también tú haces también como coach, ujú, pero aquí, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, ¿no? Y que dicen, ok, esto me llama la atención, esto creo que me está pasando en este momento, creo que no estoy feliz en el trabajo que yo estoy, ujú. creo que no estoy haciendo lo que me gusta, porque a lo mejor todavía desconocen muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo pudiéramos empezar a buscarlo? Muy independiente de que si tomo una sesión, si hago esto, o sea, ¿cómo podemos nosotras mismas empezar a ver eso, a trabajar un poquito en escarbar el propósito de Ok. nosotras? Lo primero y lo más importante que yo siempre digo es, uno, celébrate, porque si tú te estás sintiendo insatisfecha y estás teniendo preguntas sobre si esto me gusta o no, ya estás en el camino del propósito. Lo que yo siempre digo. O sea, Okey, que eso, celébrate, satisfacción. porque ya estás preguntándote, es decir, ya estás siendo crítica de tu vida, ¿sí? Porque es Ujú. que para mí el propósito empieza en el momento en el que tú empiezas a ser crítica de tu vida. Es como si tú empezaras como a despertarte y empezaras a decir, un momento, pero o sea, yo cómo llegué acá, o sea, ¿por qué estoy en ese trabajo que no me gusta? ¿Qué es lo que está Ajá, pasando? Porque sí, porque ahí estás empezando el proceso. Eso es lo primero, que reconozcas eso. Lo segundo, que tengas mucha paciencia y seas tu mejor amiga en este proceso, porque cada persona tiene un proceso personal diferente. ujú. Entonces, para algunas personas toma años, a mí me tomó más de 5 años encontrar el mío. Hay personas que con mi acompañamiento logran, obviamente, hacer este proceso más rápido, pues porque yo ya les doy todos los elementos, pero es un proceso personal. Pero la forma en la que tú lo empiezas, siempre digo yo, es mirando tu historia. O sea, Okey, literalmente siéntate un día con una hoja y un esfero o un lápiz y haz una línea del tiempo. Ese es el ejercicio que a mí más me gusta. Y empieza a mirar desde el momento en que naciste hasta el día de hoy, qué decisiones has tomado. Entonces, yo he estudiado esto, yo me he casado, yo he escogido estas parejas, yo he tenido esta vida, yo he querido hacer esto. Y analiza
si eso que tú escogiste y si eso que tú viviste lo escogiste conscientemente o lo escogiste desde lo que tú creíste en ese momento que estaba bien, pero hoy dices, ¿por qué lo escogí? Y Ah, si es así, empieza a pensar cuáles fueron las creencias que motivaron esas decisiones, porque ahí hay creencias. Entonces, muchas de las cosas que yo encuentro en las personas con las que yo trabajo es que se dan cuenta que siempre han escogido lo que han vivido, uno, desde alguna emoción o emociones en particular, o dos, desde lo que creen que pueden y está a sus posibilidades y desde lo que creen que no. Entonces, si yo fui educada en una familia, por ejemplo, donde a mí toda la vida me dijeron que habían carreras para morirse de hambre y habían carreras ujú, para ser exitosa, sí, pues evidentemente la carrera que yo voy a escoger va a ser la carrera que me va a llevar al éxito, porque pues todas claro. queremos el éxito, ¿no? Lo que a mí se me olvida es que yo ya hoy adulta puedo reflexionar sobre esa idea del éxito. Y eso es lo que yo quiero que empiecen a hacer. Es como empezar a mirar nuestra vida y decir, un momento, pero entonces, ¿qué es la felicidad para mí? ¿Qué es el éxito para mí? ¿El éxito es dinero solamente o ese éxito tiene de pronto paz? ¿O ese éxito tiene una Ujú, buena relación? ¿O ese éxito tiene, ¿no? Y que empieces a darte cuenta que cualquier decisión que tomes genera una consecuencia. Y por consecuencia, yo siempre hago un paréntesis, porque cuando tú le hablas a las personas de consecuencias se asustan porque no queremos costos, no queremos consecuencias. Queremos ganar sin lo que requiere ganar, ¿no? Queremos cambiar, pero sin cambiar. Queremos sí, transformarnos, pero sin pasar por el proceso. Entonces, la consecuencia de estas elecciones es que tú estás eligiendo habitar la valentía, habitar la esperanza, habitar la fe de que hay algo mejor. Y para eso te la tienes que jugar. Así como te la juegas todos los días, cuando vas a un trabajo que no te gusta, cuando estás amargada, cuando estás en víctima, cuando estás frustrada, todas las rosas tienen espinas. Tú sí, decides qué color, ¿sí? Tú decides qué rosa te gusta más. ¿M? Porque yo sí. necesariamente no veo quedarte en el trabajo que no te gusta como algo malo. Todo depende desde donde lo mires y tú qué quieras para ti. De hecho, esto es como la parte que ahorita estás conectando a algo que te iba a preguntar, y es precisamente eso, cómo gestionar el miedo para dar el salto, Mm. porque sí es salir de lo que estás acostumbrada. Total. Entonces, yo lo primero que hablo de esto es una cosa que me encanta que se llama, bueno, hay dos cosas. Una, la disciplina amorosa y dos, los riesgos responsables, que son dos conceptos que a mí me gustan y me funcionan un montón. Por un lado, la disciplina amorosa es tu ser dos personajes. Uno, por un lado, tu mejor amiga, ¿sí? Mm, O sea, tu mejor amiga contigo misma, la que se va a ayudar, la que se va a poner todo para poderlo lograr. Y asimismo, tu niña, ¿no? Tu niña de 5 años a la que no le puedes hablar feo y no le puedes dañar los sueños, porque imagínate cómo serías tú diciéndole a una niña de 5 años que no puede tener los sueños que quiere tener. ¿Sí? sí, Entonces imagínate en eso. Entonces por eso es que yo hablo de la disciplina amorosa. Y la disciplina amorosa es tú lograr las cosas día a día, pero desde la perspectiva de la mejor amiga y desde la perspectiva de la niña que sí logra los sueños. mm, Es decir, siendo muy amorosa y muy compasiva contigo en el proceso, porque es un proceso de cambio, de transformación que va a llevar que tú no hagas perfecto, pero sí que seas consistente y seas frecuente, ¿no? Y por otro lado, los riesgos responsables que implican, pues que tú seas responsable de tu vida. Es decir, yo no puedo si yo estoy alimentando a mi familia y es mi salario o mi dinero el que alimenta a mi okey, familia, pues yo no puedo tomar un riesgo irresponsable de, bueno, entonces chao, que estén bien todos, me largo porque yo tengo que buscar mi propósito. Porque eso lo que okey, va a hacer es que va a afectar dos partes de tu miedo, porque el miedo podemos dividirlo en dos. El miedo chévere, que es el miedo de la supervivencia, que ya lo voy a explicar, y el miedo del ego. El miedo del okey, ego es el saboteador. Entonces, al miedo del ego hay que hablarle desde la perspectiva de, ok, gracias amigo, gracias por venir acá a contarme que de pronto te da miedo que no lo logre, que de pronto, ¿no? Como que es angustiante que de pronto mi emprendimiento no salga. Gracias por esto, ¿cierto? Pero yo decido confiar, porque yo decido tener una conversación de que sí voy a poder, decido tener una conversación de que sí voy a lograrlo, pero gracias por estar acá y por decirlo. Y el miedo de la supervivencia, que es el miedo, digamos que yo trabajo mucho la pirámide de Maslow, que esto ya, digamos, mm, tú seguramente lo debes conocer, porque Maslow lo que habla es de las necesidades humanas y a mí me gusta esta pirámide para tratar el miedo,
porque es muy bonito darte cuenta que hay necesidades básicas que tú necesitas suplir antes de pensar en el propósito, que es la última de la pirámide, que es la realización. Entonces, una de esas es la parte financiera, ¿no? Y Ujú. es la parte de la seguridad que tú tienes respecto a la parte de, digamos, de poder comer y poder garantizar que tienes un techo y pues una seguridad, ¿no? Entonces, para tú emprender un proceso de propósito, tienes que resolver la parte financiera, ya sea que tú o pidas apoyo económico o hables con tu familia y pidas ese apoyo o consigas un trabajo de pronto de medio tiempo que te permita tener más tiempo o generes ingresos pasivos o organices tus finanzas con una persona que sepa para que te ayude a ahorrar mejor, a invertir mejor para tener un plan financiero sólido que te permita dedicarte a esto o que cambies a un trabajo que de pronto, o que mires tus gastos y los revises, lo que sea que tengas que hacer, pero que seas responsable al respecto. Porque la Ujú. preocupación más grande, te digo yo, que el 90% de las personas no hacen un proceso de propósito porque les da miedo la reinvención, porque creen que se van a morir de hambre. Literalmente, Sí, es así de fácil, sí, ¿sí? sí. Cuando en realidad encontrar tu propósito no tiene nada que ver con que tú elijas no materializarlo, ¿sí? Sino es como una parte de ese autoconocimiento que tú al final puedes decir, no, yo todavía tengo mucho miedo, prefiero quedarme así. El tema con esto es que cuando tú conoces tu propósito, tú ya no te puedes devolver, tú ya no te puedes Claro, hacer como el que no sabes, como la que no sabes. Ya lo conoces, ya no hay de claro, otro. Entonces ya claro. viste la caja de Pandora, ¿qué vas a hacer con eso? Sí. Qué bueno que mencionas eso de las finanzas, porque digo, he conocido gente que realmente ha actuado de 2 formas, o una, a la fregada todo y a la chingada, y ahorita voy por esto, y la verdad ha vivido, pues, situaciones precarias, por así decirlo, pero y que se ve, o sea, que le sufre, pero sigue manteniendo esto, o habemos otros que tenemos, como por ejemplo, en esa parte me incluyo, que sí, sé más o menos para dónde ir, es que te decía ahorita antes de empezar la entrevista, sé hacia dónde quiero ir, pero sé que todavía no puedo como vivir solamente de mi propósito, tomando en cuenta que necesito esa, pues ese soporte financiero, que es lo que me hace como que, hey, tranquila, o sea, tampoco tomes decisiones a la ligera. A ver, sí, no. Acá hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando yo hablo de riesgos responsables, está implícito la toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, cuando decimos las personas que yo fui una de las que se lanzó, yo fui una de las que se Ah, lanzó a la nada, ¿sí? Yo fui una de las que renuncié a mi trabajo y no tenía ni idea. Yo fui esa. ¿Pero por no qué? Porque inventes. yo llegué a un nivel de costo en mi vida que yo ya no podía levantarme feliz, no podía, o sea, era imposible conectarme con la gratitud, conectarme, no pude. Entonces decidí hacerlo así. Fue una decisión consciente, pero fue una Okey. decisión también conversada con mi esposo, fue una decisión, digamos, responsable a la medida de lo que pude, pero yo me lancé, ¿sí? ¿Qué es lo que yo te digo qué es lo que hay que tener cuidado y es una línea delgada? Que el miedo, el ego se disfraza de excusas. Entonces el miedo empieza Ujú, a decirte cosas como, pero bueno, no hay afán, no tienes que hacerlo ahorita. No es como que ujú. para allá, no te preocupes si te toma 5 años o 10, finalmente lo vas a lograr. Ojo con eso, porque acá tú tienes que tener muy claro para dónde vas y ponerte tiempo. O sea, acá la clave para gestionar eso es que tú te pongas tiempos y los cumplas, porque las excusas se inventaron para la falta de prioridad. Sí, o sea, cuando algo no es prioridad para mí, la excusa siempre va a existir. Es que no tengo Okey. tiempo, es que no puedo, es que es muy difícil, es que es muy Sí, costoso, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué tanto tú te estás encontrando detrás de las excusas y estás procrastinando porque tú ya sabes qué es lo que quieres? Porque entonces lo que estás haciendo es llenar la caja del costo hasta que sea tan grande que te toque saltar. Entonces, seamos como un poco coherentes y más bien digamos, bueno, si esto es lo que yo quiero, ¿cómo lo voy a hacer posible y en cuánto tiempo? Sí, Ajá, entonces yo me pongo metas. Entonces yo digo, bueno, listo, okey. si yo quiero un emprendimiento, para este mes voy a lograr esto, para este mes voy a lograr esto. Pero si yo todo el tiempo me levanto y digo, todavía me demoro porque es que yo todavía no puedo vivir de esto, entonces me va a demorar mucho más. Por Ujú. eso es que Así es, yo sí, hablo de que además sí. del propósito hay una cosa que yo llamo la mentalidad del propósito, que es la mentalidad del cómo. ¿Y qué es el cómo? La mentalidad del propósito es cómo encuentro yo el cómo siempre de todo lo que hago. Es que yo quiero esto y no digo no puedo, sino cómo lo hago. Es que yo Ujú. quiero un salón para montar, no sé, un club de danza.
pero yo en estos momentos no tengo el dinero para montar el salón. ¿Cómo? Entonces, la pregunta no es, la cuestión no es no tengo el dinero, sino es cómo lo hago. ¿Cómo me consigo el dinero? Son 10 pesos. Ok, ¿cómo hago para conseguirme esos 10 pesos? Esa es la mentalidad del propósito, porque si tú empiezas todo el tiempo a buscar excusas, nunca lo vas a lograr. Es que yo no puedo, es que es difícil, es que no me Sí. conecta, es que no lo logro, es que fíjate, es que tú no me entiendes, porque esto yo misma me lo decía. Yo duré, claro, Ujú. yo duré 5 años, bueno, pensando en renunciar a mi trabajo, pero además 5 años diciendo, bueno, pero en realidad mi trabajo no es tan grave. O sea, Ah, okey. finalmente no estoy tan mal. Sí, o sea, finalmente no me falta nada, finalmente estoy bien, ¿sí? Pero Ujú. entonces, eso hace que estés renunciando a la posibilidad de vivir una vida donde el 90% de lo que vives es algo que profundamente amas, porque no estamos buscando la perfección, ¿no? Pero yo pensaba, si yo paso en mi trabajo 5 días a la semana y a veces fines de semana y estoy trabajando hasta las 10 11 de la noche, esto es la forma en la que yo quiero vivir mi vida, porque mi vida no es lo que pase mañana, es lo que estoy viendo hoy. Por eso es que yo te hablo de ser fan de Okey. tu vida, porque es que hay que aprender, o lo que a mí me llama a comunicar en estos momentos es, ser fan de tu vida es algo que haces hoy, no mañana, no en Ujú. un mes. Por eso es Okey, que te digo que el plan hay que tenerle mucho cuidado, porque puedes caer en okey. tu propia trampa. Aquí también dentro de lo que es el tema de propósito y que te comentaba, encontré que también hay mucha relación, y de hecho lo mencionas en ese curso que te platiqué, hay un curso que tomé, que tiene meme en su página web, ya al ratito les platicamos un poquito más de ese, pero me gustó que relacionaste el Ikigai con este tema de propósito. ¿Nos pudieras definir qué es, ayudar a definir qué es el Ikigai y más que nada cómo nos puede ayudar a ser como un pilar para encontrar de lo que estamos hablando, el propósito de nuestra vida? Sí, entonces el Ikigai es en realidad un concepto japonés que habla sobre como una manera de vivir, ¿no? Entonces lo que dice el Ikigai es que hay ciertos componentes que si están unidos, entonces logras encontrar eso que te mueve, eso, esa alegría de vivir, ¿no? Hay muchos libros sobre el Ikigai que tú puedes leer y hay muchas personas que aplican el Ikigai a todo, a los negocios, a la vida en Ujú. general. Tú puedes aplicar el Ikigai de muchas maneras, pero una manera que a mí me gusta muy bonita, que a mí me parece muy bonita para el Ikigai es a través de la autorreflexión. Y mira el Ikigai como etapas, porque a veces cuando tú lo miras completo dices, no, yo no tengo ni idea cuál es mi propósito, precisamente por eso, porque hay que mirarlo por etapas. Entonces, pregúntate primero cuáles son esas cosas que te gustan y no te pongas presión de que me apasionen, porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero nos saboteamos porque tenemos incluso expectativas de lo que creemos que son las pasiones. Entonces, a mí me pasaba que cuando yo estaba sentada haciendo mi lista de pasiones para el Ikigai, yo decía, pero yo pasiones no tengo. O sea, cosas que a mí yo que me rompa las vestiduras y que yo diga, yo me desvivo por esto, pues como que no. Entonces yo decía, no, pues cero. No, entonces, no tengamos expectativas tampoco de lo que realmente creemos que es una pasión. Simplemente, ¿qué te gusta? ¿Qué te mueve? Okey, Ir a cine, comer helado, me encanta la comida, me encanta cocinar, me encanta estar con amigos, me encanta hablar. Cosas que parecen okey, sencillas, pero que son todo. Por ejemplo, una de las cosas que yo les digo que analicen es qué tipo de programas les gusta ver, qué tipo de libros les gusta leer, qué tipo de música les gusta escuchar, porque okey, ahí hay información sobre tus pasiones muy importantes. Entonces, tú empiezas primero por lo que te gustas, por lo que te gusta, que el Ikigai lo define como lo que amas, ¿sí? Luego viene la segunda etapa del paseo, que en esta etapa te puedes demorar, no sé, ni idea, un mes, 6 meses, quién sabe cuánto te demores descubriendo, porque depende del nivel de conexión contigo que tengas. O puedes hacerlo paralelo también a la siguiente etapa, que es, bueno, ya sabes lo que te gusta hacer, ahora en qué eres buena. Y la gente ujú, acá tiende a confundir en qué eres buena con el trabajo que haces. okey, Error. Porque a ti te puede ir bien en tu trabajo porque lo aprendiste a hacer, pero puede que no seas excelente en eso. Y a ti se te olvida que de pronto tú eres buena hablando, conversando, comunicando, escuchando, mirando, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas en las que eres buena, escríbelas, no necesariamente relacionadas con tu trabajo, sino con todo, ¿sí? okey, Con absolutamente todo lo que hagas en tu vida. Entonces, por ejemplo, una forma bonita de ver esto es,
por ejemplo, cosas que tú sientes que haces bien, que te fluyen y que no necesariamente están relacionados con lo académico, porque a veces lo relacionamos mucho con lo académico. Yo en mi época pensaba que los talentos eran solamente las personas que eran científicas o como matemáticas, las personas que eran artísticas y las personas que eran, que eso incluye danza, canto y demás, o dibujo, y las personas que eran buenas como deportistas. Ok. Y yo como no hacía tic en ninguna de esas tres categorías, yo dije, no, pues entonces yo no, pues yo no hago parte de ninguna, yo no tengo talentos. Entonces debe ser que yo fui una de esas que Dios dijo, esta es de las ordinarias, de las normales, no de las que no están hechas para brillar. Y yo en muchas oportunidades sí me vi así. ¿Pero por qué? Porque estaba definiendo mal el talento y estaba dejando por fuera cosas que yo hacía que generan mucho valor en el mundo y que no están contenidas en esas dos, como por ejemplo la capacidad de Ujú. estudiar, ¿sí? Ok. Como por ejemplo la capacidad, la empatía es un talento, ¿sí? ¿Cuántas veces no tienes tú una conversación con una persona y te sientes profundamente escuchada y solo con eso tú ya sientes que sanaste 50.000 años? Sí. Sí, eso es el talento, ¿sí? O sea, es como para darles un poco como de sustancia. Después entonces en este proceso también te puedes demorar X tiempo y luego entonces empiezas a mirar cosas como, bueno, ¿por qué me podrían pagar? Y me encanta Mm. esta, porque hoy en día con el YouTube, con el Instagram, con el Facebook, con el Reels, con el TikTok, con todas estas cantidades de cosas que hay y con la Sí. virtualidad que abrió la pandemia además, que eso fue una gran luz de la pandemia, es que la virtualidad, o sea, empezaron a aparecer trabajos online por todo lado, tú te puedes ganar la vida de muchas maneras, ¿sí? O sea, ya no tienes que ganarte la vida solamente desde lo que tú, en lo que estudiaste. De hecho, es muy chistoso porque últimamente, ayer creo que varias personas en Colombia, no sé si esto pasó también en México, pero en Colombia empezaron a publicar un artículo que salió en un periódico acá colombiano que hablaba sobre que muchos, creo que era españoles, no sé si eran muchos jóvenes españoles, están dejando de estudiar o de entrar a la universidad, no, colombianos. Jóvenes colombianos están dejando de estudiar por querer ser influencers, ¿sí? Mira. Entonces, eso tiene muchas reflexiones y tú puedes opinar muchas cosas sobre esto. Hay mucha gente que dice que es que el influencer no hace nada, que se gana la vida fácil. Otras personas que dicen que qué pecado, que la gente ya no valora el trabajo y el esfuerzo. Mi reflexión sobre esto es, mira dónde está la vida, mira lo que nos está mostrando la vida. Y es que hoy en día tú te puedes ganar la vida siendo quien eres. Esa es mi Sí. reflexión de esto, ¿sí? Yo no voy a juzgar si la persona pone esfuerzo o no en su trabajo, porque yo considero que todo el mundo siempre se esfuerza, siempre pone lo mejor, más que se esfuerza, da lo mejor. Y un influencer tiene muchísimas cosas por detrás, ¿no? Por ejemplo, que me encanta a mí personalmente, Paco de Miguel, que lo amo, o sea, me Ay, parece buenísimo. asombroso. Él, estoy segura que pone un montón de trabajo en todo lo que hace y mucho amor a lo que hace. Y claro, su talento es hacer reír. Y tú, en Ujú. el colegio, a ti te juzgaban como un niñito que no tienes futuro porque haces reír, tú no estudias, no, de pronto te va mal en el colegio, etc., ¿no? Exacto. Entonces, a eso es lo que yo le doy valor hoy en día, porque siento que más allá de que quieras ser influencer o profesional o lo que sea, cuando el Ikigai te dice por qué cosas se pueden pagar, haz una lista de todo lo que Wow. podrías hacer que te podrían pagar. No necesariamente solamente, ¿no? Como lo que estudiaste, que es lo que me pasó a mí. Imagínate si yo siguiera en Sí. esa conversación. Todavía seguiría buscando trabajo en empresas donde hacen temas financieros, cuando hacer un modelo financiero era mi peor pesadilla y eso fue lo que yo estudié toda la vida. No solo 5 años de universidad, sino además duré casi 6 años trabajando en eso. O sea, 12 años Wow. de mi vida botados a la caneca haciendo algo que literalmente nunca me gustó. Esa es la conversación. Entonces, esa es la segunda parte la tercera parte del Ikigai. Luego viene la parte de a quienes puede servir. Y acá de nuevo tenemos un montón de creencias, ¿sí? Porque acá creemos que el servicio es solamente voluntariado o dar tu trabajo gratis, ¿no? Ujú. O entregar las cosas gratis o hacer las cosas sin cobrar, porque eso es servir. No. Tú viniste a servir desde tu esencia, punto. Sea eso, dar clases, sea eso, ser enfermera, ser médica, ser ingeniera, ser contadora, ser influencer, hacer reír a las personas, ser empática, comunicar, desde donde sea, desde donde tú encuentres tu luz, desde ahí viniste a servir. Y entonces, ¿a quiénes puedes servir? A las personas que a ti te conecten. Tú me comentabas mi emprendimiento de fiestas de niñas. Yo quiero servir a esas niñas, punto. Y ese es tu Sí. servicio.
¿sí? Ah, Y eso no okey. significa que no debas cobrar por ello, Exacto. ¿no? Entonces ahora, después te me devuelves a la lista anterior y la completas y dices, hacer listas para niños, por eso puedo ganar dinero, ¿sí ves? Entonces, es como una espiral en el que tú vas realmente rellenando cada fase varias veces y que en realidad vas completando porque vas encontrando la riqueza en ti tan profundamente que vas rellenando tu Ikigai y no es un ejercicio que puedas hacer en un día, sino es un ejercicio que Okey. haces en meses de autoconocimiento, autorreflexión profunda, ¿no? Y decías que había varios libros, ¿algún libro que recomiendes? Tú pones, literalmente pones Ikigai y Examen así se llama el infinito. libro, Ikigai. O sea, Ah, okey. y te explican el concepto, yo te lo explico en la forma en la que yo lo trabajo, en la forma en la que yo lo entiendo. De hecho, yo hoy en día estoy saliéndome un poco de la rigurosidad del Ikigai. Lo que yo hago es que lo trabajo a través de preguntas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que a las personas, cuando yo les pregunto, ¿qué viniste a hacer en el mundo? Les hace más sentido que hacerlo en secuencia Ikigai porque les Okey. cuesta más trabajo por el razonamiento que tienes que hacer. Porque el razonamiento del Ikigai es un razonamiento como abstracto, como que tienes que inferir, ¿sí? Y no a todo el mundo se le facilita esa misma forma. Entonces, cuando tú les haces preguntas, responden desde su corazón y es más fácil. Entonces, yo te pregunto, Ujú, ¿tú a qué viniste? Entonces tú me puedes decir, ujú. ay, a darle, no sé, a darle felicidad al mundo o a darle diversión al planeta, algo así. Entonces eso es como genera una Okey, conexión más profunda que a veces trabajarlo solamente como una ruedita, que es como ese Ikigai. okey, que es como ese líquido. Okey, ya nada más por último, de esta sección, me gustaría, pues, nada más que nada cerrar con algún consejo para las personas que nos escuchan, y para que podamos reflexionar sobre ello acerca de la búsqueda del propósito. ¿Algún consejo así que pudieras darnos? A ver, yo creo que el consejo más grande es simplemente y honestamente decide hacer este proceso entregando todo, mirando todo. O sea, pero hazlo desde reconocerte, no desde lo que has hecho mal, no desde lo que no te ha funcionado, sino hazlo desde lo que has logrado, desde lo que has tenido. Hay un concepto que a mí me fascina, que empecemos que esto está hecho, de hecho lo aprendí cuando hice PNL, pero me encanta, que es el concepto de los Mm, trofeos, ¿sí? Y es como poderte dar trofeos por las cosas que has hecho en tu vida, porque estamos tan acostumbradas a mirar lo que nos falta, y esto es de colegio, ¿sí? O sea, cuando tú pasabas 5 materias pero perdías una, te enfocabas en la una. O sea, esto es como una sí, sensación de que siempre estoy buscando lo que me falta y yo creo que ahí es donde se pierde el sentido. ¿Sí? Entonces, entiendo. el propósito empieza a decir, ok, sí, me siento insatisfecha, vale, está bien, pero me lo voy a vivir desde la responsabilidad, desde, bueno, yo fui la que tomé las decisiones, yo las tomé, a mí nadie me obligó. Entonces, a partir de hoy, ¿qué decisiones quisiera cambiar en mi vida? ¿Qué conversaciones quisiera tener diferentes? ¿Qué tipo de personas quisiera conocer? ¿Qué cosas, qué aventuras en mi vida quiero traer? Porque es que es desde ahí que vas a empezar a guiar tu proceso. Hazlo Okey. sola, hazlo acompañada. Yo hubiera querido, honestamente, hubiera soñado con haber tenido una persona que me hubiera acompañado, porque durante estos 5 años fue un proceso de estar perdida por allá, pero más perdida que de verdad nunca me había sentido tan perdida en mi vida, donde sentía que se me iban mis relaciones, que se me estaban afectando mis relaciones de familia, que se me estaba afectando mi relación de pareja, que yo ya ni siquiera sabía quién era, que ya me desconocía. O sea, yo hubiera querido haber hecho esto con alguien que me hubiera guiado, pero en ese momento, cuando me convertí en coach, hice un proceso personal de un año entero y ahí fue donde entendí lo de la responsabilidad, pero el proceso de propósito lo hice sola. Lo hice sola porque yo Okey. no conocía, no sé, mentores en ese momento a propósito y las redes sociales no eran lo que son hoy. Entonces yo no tenía tampoco el acceso a Mm. conocer más personas, ¿no? Pero si lo quieres hacer sola también es posible. O sea, es decir, tú escoges qué quieres y cómo te lo quieres vivir. Pues ya para terminar la entrevista, me gustaría que nos dijeras alguna frase que te empodere en tus momentos más vulnerables. Bueno, la verdad es que hoy en día estoy teniendo una y es como con esto también quiero declarar que le estoy abriendo las puertas como a que el universo me acompañe en Ya. todos estos procesos y es poderle entregar, no a Dios, al universo, al mundo, mis preocupaciones y saber que no estoy viviendo esto sola. Sí, o sea, Mm, honestamente, el poder sentir que tú siempre puedes descansar en algo más grande que quiere tu bienestar, a mí personalmente
en estos momentos de mi vida es algo que está cobrando mucho sentido. Pero siempre conectarme con la esperanza, o sea, siempre sentir que sí hay un propósito, porque yo era de las que pensaba, el propósito es para las personas que tienen cuna de oro, que nacieron como privilegiadas o que son magníficas en algo o súper talentosas o han sufrido mucho. Y yo que soy una persona que yo considero normal, ¿no? Un average Joe, una persona muy normal, como dirían en Barbie, una Barbie ordinaria, Ujú. pensaba que yo genuinamente no tenía propósito por eso, porque yo no era alguien excepcional, ¿sí? Pero no, conéctate con la esperanza y con la posibilidad de que sí lo tienes, ¿sí? Y que descubrirlo siempre está a tu alcance. Entonces yo creo que esas dos Así es. cosas son las que yo honestamente me digo a mí misma y le digo a las personas con las que estoy porque llegan muy perdidas y me dicen, yo no lo voy a encontrar, yo no lo voy a encontrar. Mm, Sí lo vas a encontrar, sí lo vas a encontrar y ya lo sabes, lo que estás haciendo es como desempolvando, ¿sí? Porque es como un espejo que está súper, súper, súper opaco y lo que estás haciendo es con un trapito limpiar ese espejo en realidad. Eso es lo que haces, siempre lo has tenido. ¿Mm? así es. Y ya nada más dinos, ¿dónde podemos encontrarte? Redes sociales, página web. Me pueden encontrar en exprima con A, exprima la naranja, y en mi página web www.exprimalanaranja.com. En estos momentos estamos en una transición en Exprima, pero de todas maneras en redes siempre me van a encontrar de ese nombre. De hecho, en TikTok también estoy como Exprima la Naranja, en Threads también. Entonces me pueden encontrar y siempre me pueden escribir. A mí me gusta responder mis mensajes. No sé si será de pronto de la vieja escuela, pero a mí me gusta ser yo la que responde los Sí, mensajes, porque siento que esa conexión para mí es importante, ¿no? El poder sentir que hay alguien del otro lado que te comprende, creo que ya de alguna manera eso genera un poco de sí, paz. Entonces, así súper es. bienvenidas por mi lado, naranja de la vida, y espero que nos podamos encontrar en otras ocasiones. Pues muchísimas gracias, Meme, por tu tiempo, por todo lo que nos acabas de compartir. Te agradezco muchísimo. Y ya escucharon, ahora sí que ya tienen toda la información de Meme por si quieren saber mucho más de ella. Ya tienen las redes sociales y su página web. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti por este espacio y a todas las que nos escucharon, que si nos están escuchando, esta es la señal que esperaban. Así es.